Yo recuerdo muy bien que cuando yo salí de la escuela, de la secundaria, yo tenía una pasión por servirle a Dios. Mis amigas me decían, Geraldine, pero tienes 15 años, ¿qué haces metida en la iglesia? Y yo le decía, no, es que yo quiero servir al Señor. No, seguramente tus papás, siempre metían a mis papás, seguramente tus papás no quieren que tú disfrutes la vida. Como ellos ya disfrutaron, no quieren que tú disfrutes la vida. Pero la pregunta es, ¿qué era vivir la vida para ellos? Hola amigos, bienvenidos a un podcast más en Roca 7 TV y en esta oportunidad tenemos como invitada especial aquí en Lima, Perú, a nuestra hermana, la sierva evangelista Geraldine Soto. Bienvenida a este podcast, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, a toda la familia de Roca 7 TV, que Dios los bendiga. Estoy muy contenta de estar en este espacio y pues invitarte a que te quedes en este tiempo porque vamos a hablar de algo muy hermoso que Dios tiene preparado para ti en este tiempo. Para conocer un poco más de ti, color favorito. El rosado. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me gusta mucho cantar y leer. ¿Te gusta qué tipo de lecturas? Estoy apasionando por conocer mucho del Espíritu Santo. He estado leyendo muchos libros acerca de eso, del Espíritu Santo, acerca de cómo conocerlo, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo y obviamente relacionado mucho con la palabra del Señor, ¿no? Qué lindo conocer, es que apunten que estamos conociendo un poquito más de Geraldine Soto. ¿Tu persona favorita? Persona favorita es Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo es mi persona favorita, es mi amigo fiel, el que siempre está conmigo. Él ha sido la persona más especial, más importante, más genuina e incondicional. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu texto bíblico favorito? Es Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow, qué lindo texto. ¿Tienes profesión? ¿Estudiaste algo? Sí, te comento que soy egresada de la Universidad San Marcos, la decana de América. Sí, me licencié en educación secundaria. Wow, sí, soy licenciada. Sí. Yo también soy sanmarquina. También soy licenciada, pero no pensaba que eras, bueno, se podría decir que maestra ya. Yo terminé en el 2017 mi carrera. De ahí un año hice mi grado para licenciatura y estudié idiomas. Me especialicé en el inglés. Wow. Estudié 3 años en inglés y trabajé 5 años en británico, en los colegios británicos. Trabajé 5 años ahí. He ejercido mucho tiempo mi carrera como maestra y eso me ha ayudado mucho en el ministerio también. Claro, sí. La enseñanza sobre todo. Wow, qué lindo. ¿Cuál es tu nombre completo? Me conocen como Geraldine, pero mi nombre es Angie Geraldine Soto Tenorio. Bueno, hemos culminado esta parte del ping pong súper rápido. Es conocer un poco más de cómo nace en ti este llamado, cómo lo encuentras, cómo fue, tuvo una fecha o de repente pues surgiendo en el camino o desde pequeña ya te agarrabas el micrófono y predicabas a todos. ¿Cómo surgió eso en ti? ¿Cómo se desarrolló? Todo nace cuando mis padres deciden entregar su vida a Jesús. Cuando ellos deciden entregar su vida a Jesús, como que todo el estilo de vida en mi casa cambia. Yo para eso tenía como 3 años de edad. Ellos se entregan a Jesús y comienzan a nosotros como sus hijos a instruirnos en el camino de Dios. Pero no es hasta la edad de 8 años donde yo tengo un encuentro personal con el Señor. Porque yo siempre cuando iba a la iglesia recuerdo que miraba llorar a las hermanas, miraba cantar y yo era muy curiosa y siempre me preguntaba que el por qué lloraban si nadie le pegaba. O sea, yo era una niña. Claro. Y mi mamá me decía, es porque ellas sienten la presencia de Dios y les ministra. Y yo decía, pero yo también quiero sentir esa presencia que dicen de Dios y que me ministre. Entonces hubo esa curiosidad por experimentar esa presencia en mi vida.
Entonces, a los 8 años tuve un encuentro personal con Dios. Recuerdo que una pastora oró por mí. Yo sentí la presencia de Dios como un fuego así, de la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y recuerdo que ese día yo le entregué mi vida a Jesús. Y yo dije: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y yo te voy a servir todos los días de mi vida. Yo tenía 8 años. Obviamente que en el transcurso del camino han pasado muchas luchas, porque el camino del cristiano no es color de rosa, no es un camino donde no va a haber bajos, no. Ha habido momentos también de debilidad en mi adolescencia, por ejemplo, eso de los 14, 15 años. Toda la ola del mundo, todo lo que el mundo te ofrece, en algún momento quiere como que distraerte de tu propósito, distraerte de lo que Dios quiere para ti, pero siempre ha estado Dios como que atrayéndome, ¿no? Siempre ha estado Dios como que recordándome el por qué yo estoy en esta tierra. Yo creo que si hoy estoy aquí es porque Dios siempre me ha traído a Él. Aún en medio de mis debilidades, siempre le he dicho, aún en medio de tus debilidades, Geraldine, levántate y sigue. Yo lo veo a Dios como un padre que no te juzga, que no te condena, sino que en medio de tus errores te levanta y está dispuesto a restaurarte, a abrazarte y a darte una oportunidad más. Súper. Es muy importante lo que nos dices, porque yo creo que hay muchos jóvenes que justo estamos en septiembre ya, y estamos en el mes como hemos enfocado este espacio para darle una orientación a los jóvenes, porque yo sé que muchos de ellos están ahorita en un ¿qué hago? ¿No? Me llaman por aquí, me llaman por allá, y a veces el joven se tiende a confundir y el enemigo aprovecha y saca ventaja. Entonces es muy importante los testimonios como tú, porque dieron claridad en su camino y tomaron decisiones, y pues los frutos se ven ahora. Entonces, nuestra siguiente pregunta sería: ¿cómo es que decides primero estudiar y luego terminar tu carrera, ser licenciada y luego servir a tiempo completo a Dios? Porque te vemos que acabas de llegar de un viaje súper largo, has llegado hace poco y ahora te vas a volver a ir en unos días más. Entonces, ¿cómo tú pudiste qué es lo que te ayudó a tomar la determinación de, claro, estudié, todo lo tengo ya, tengo mi carrera, pero a la vez lo dejaste todo y seguiste en lo que es el evangelismo y la prédica, ¿no? Mira, yo creo y deseo de todo corazón que este mensaje llegue a muchos jóvenes. Como dice la Biblia, dice: todo tiene su tiempo. Yo recuerdo muy bien que cuando yo salí de la escuela, de la secundaria, yo tenía una pasión por servirle a Dios. O sea, yo decía, yo voy a servir al Señor. Yo no sé en qué área Dios me va a poner, pero yo quiero servirle al Señor. Obviamente que, como hace un momento te dije, que yo también tuve mis luchas, porque no crean que quizás ustedes me ven y Geraldine Soto que predica por aquí, predica por allá y da testimonio de Dios. No he tenido momentos de debilidad. Yo te digo, y yo quiero mostrar mi humanidad. ¿Por qué? Para que los jóvenes vean que los predicadores que estamos en las redes sociales, seamos predicadores, evangelistas, adoradores, somos humanos, que también tenemos errores, momentos de debilidad. Por ejemplo, en mis 15, 16 años, el enemigo me quiso sacar del camino de Dios, y para eso puso las amistades de la escuela, donde ellas me decían una cosa, en la iglesia decían otra cosa. Mis amigas me decían: Geraldine, pero tienes 15 años, ¿qué haces metida en la iglesia? Y yo le decía: no, es que yo quiero servir al Señor. No, seguramente tus papás, siempre metían a mis papás, seguramente tus papás no quieren que tú disfrutes la vida. Como ellos ya disfrutaron, no quieren que tú disfrutes la vida, te tienen encerrada de la iglesia a tu casa, de tu casa a la iglesia y al colegio. ¿En qué momento vas a vivir la vida? Pero la pregunta es: ¿qué era vivir la vida para ellos? Vivir la vida para ellos es irse a tomar, irse con un novio, con una novia,
que a la larga eso iba a traer consecuencias, porque trajo consecuencias. Y todo eso como que quería confundirme realmente a mí. Y hubo un momento donde yo dije a mi papá, dije, de repente mis amigos tienen razón. Tenía 15, 16 años, estaba en toda la formación. Y yo dije, sí, creo que tienen razón mis padres, mis amigos. Creo que tengo que vivir la vida, tengo que disfrutar la vida. Pero siempre había algo, ¿sabes? Había un fuego que no me dejaba adentro. Había un fuego que no me permitía soltarme del Señor. Y de ahí recapacitaba y decía, no lo puedo hacer. Pero hubieron momentos de debilidad, momentos de desánimo, momentos de desaliento, momentos en que quise dejarlo todo, momentos en que quise rendirme y decir, voy a probar el mundo a ver qué tal, cómo me va. Pero siempre estuvo Dios ahí, agarrándome y, como dice, haciéndome volver. Entonces, cuando yo termino ya el colegio, yo sabía que tenía que servir al Señor. Y yo le dije, papá, yo quiero servir a Dios. Le digo así. Y mi papá me dice, está bien que sirvas al Señor, pero para servir a Dios hay que prepararse, hay que formarse, hay que capacitarse. Yo sé que tú quieres quizás ser una evangelista o una pastora o ser una adoradora. Donde Dios te use, tú tienes que formarte y prepararte. Entonces todo tiene su tiempo. Has terminado la escuela, ahora es tiempo que te prepares para ir a la universidad. Y fue así. Me comencé a preparar en la universidad. Siempre soñé con la San Marcos. Dije, tengo que ser sanmarquina. Y bueno, me preparé, ingresé en San Marcos, 5 años estuve estudiando. De ahí dije, no, tengo que estudiar también idiomas, porque eso te abre más puertas. Me especialicé en el inglés y me fui preparando, sabiendo que era el tiempo de mi preparación, era el tiempo de estar en la universidad, pero de la mano sirviendo al Señor. Pero siempre, porque en la universidad también hay... También son otros tipos de luchas, ¿me entiendes? O sea, son otros tipos de luchas. Yo creo que en cada área donde tú camines van a haber luchas. Lo importante es saber y entender en quién estás cimentado. En la universidad también había muchas luchas, habían compañeros, compañeras que aún más te hacían dudar de tu fe, con tantas ideologías dentro de la universidad, pero ahí estaba Dios ayudándonos y sosteniéndonos. Y bueno, entendí que en ese periodo era el tiempo de mi preparación, de mi formación. Terminé la universidad y dije, es tiempo de trabajar, porque mis padres me habían apoyado mucho en toda mi etapa de preparación universitaria. Dije, tengo que trabajar. Ni bien terminé la universidad, me puse a trabajar. Comencé a trabajar, buscar trabajo. Dios me dio buenos trabajos. Gracias a Él pude entrar a la institución británica. Trabajé 5 años ahí. Me ayudó mucho también el haber estudiado idiomas. Y bueno, siempre de la mano del Señor. Aun cuando estaba en la universidad y cuando trabajaba, los fines de semana yo iba a predicar. Me invitaban a predicar, yo iba. Y a veces cuando me invitaban a provincia, yo le decía, yo puedo hasta el domingo en la noche y me tengo que regresar. Regresaba y a veces tenía que viajar y 6 de la mañana irme a trabajar. Y así estuve 5 años. Trabajando en el colegio y predicando por otro lado. Hasta que en el 2022 yo tengo un proceso muy fuerte. Uno de los procesos más grandes que yo he podido pasar en mi vida. Fue la partida de mi hermano menor, de 14 años. Cuando él parte a la presencia del Señor, ese año para mí fue muy difícil, porque mi padre también estaba saliendo de una crisis del COVID, que estaba a punto de morir mi papá. Y de ahí pasó lo de mi hermano, que parte a la presencia de Dios. Y ese año yo me voy a un retiro de 7 días. Me aparto, me fui a la montaña porque necesitaba. Había mucho dolor en mi corazón por la partida de mi hermano, porque él no murió de enfermedad, él no murió de
porque algo mal estaba en él, sino que fue un accidente, fue de la noche a la mañana y había mucho dolor en mí. Habían cosas que yo no entendía, que yo no comprendía y en ese momento yo sentía que no podía con todo. Yo me retiré, me fui al monte, a una montaña de oración, me fui a orar, a pedirle tantas respuestas al Señor, que Él sanara mi corazón en medio de todo el proceso que estaba viviendo. Y en ese retiro Dios me habla tan claro, porque yo creo que tenemos un Dios que habla, y Dios me dice: Geraldine, el año que viene yo te quiero para mí, yo quiero que tú trabajes para mí. Yo no entendía, yo no comprendía a primera instancia lo que Dios me estaba diciendo, porque para ese tiempo nosotros en mi casa habíamos sacado un préstamo para techar mi casa, y yo como hija me había comprometido a un porcentaje, a apoyarlos a mis padres mensualmente, y con mi trabajo yo suplía eso y los gastos que tenía mensuales. Entonces Dios me estaba diciendo: Geraldine, sal de tu trabajo y trabaja para mí. Literalmente vas a vivir por fe, porque cuando tú estás en un trabajo, tú mensualmente sabes cuánto vas a ganar y ya te confías y planificas tus gastos de lo que tú vas a recibir al fin de mes. Entonces, cuando Dios me dice eso, yo como que uno se hace la sorda, ¿no? Uno dice: creo que Dios no habló, creo que parece que es Dios, pero no es Dios. Y Dios me habló 3 veces y me dijo: Geraldine, el año que viene yo te quiero para mí, yo quiero que trabajes para mí. Fue duro porque yo tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo. En los horarios de mi trabajo era un regalo de Dios y era una respuesta de obediencia a Dios en medio de lo que Él me estaba diciendo. Fue una lucha renunciar, porque yo había estudiado 5 años en la universidad, 1 año para sacar mi grado, 3 años estudiando idiomas, porque yo decía: tengo que siempre yo pensaba en ser completa, ¿no? Para que cuando vaya a un trabajo tenga muchas opciones y me pueda llegar a un buen sueldo, pueda llegar a una buena institución. Entonces yo me había preparado años de mi vida. Estamos hablando de casi 8 años, 9 años estudiando y preparándome, y que Dios me diga: sal de algo que yo amo, porque a mí yo amo enseñar, no era algo que era una obligación. Yo amaba lo que hacía, amo lo que hago. Dios me dice eso y yo decido obedecer a Dios. Y a raíz de eso pasaron muchas bendiciones, porque ese año, te comento, cuando yo bajo de la montaña, Dios me da otra palabra y me dice: Geraldine, este año se te abren las puertas de los Estados Unidos. Yo para esa época no tenía visa, no tenía los recursos suficientes para viajar, no tenía contactos en Estados Unidos, yo no tengo familia en los Estados Unidos tampoco. Y cuando yo obedezco a Dios, Dios me abre las puertas de los Estados Unidos. A los meses, 2 meses sin exagerar, me entregan mi visa. Y a los pocos meses yo estaba en los Estados Unidos. Y yo me fui a Estados Unidos a estudiar unos 3 meses todo lo que es evangelismo, todo lo que es misiones. Me puse a estudiar eso y Dios abrió las puertas allá también. Y fue una locura. O sea, pasaron tantas cosas en ese año donde yo decido obedecerle a Dios. Pasaron tantas cosas en ese año, y en ese año entendí que Dios me sacaba, porque si yo me comprometía con la empresa donde estaba trabajando, no iba a tener tiempo para todo lo que Dios había planeado para mí. O sea, fue una locura. Pero eso, decirle a los jóvenes que todo tiene su tiempo. Llegará el tiempo donde Dios te sacará quizás del lugar donde estás,
Dios te enviará a otro lugar, Dios abrirá puertas, y las puertas que Dios tiene preparado para ti son tan grandes que aún la mente humana no tiene la capacidad de entender los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Pero todo tiene su tiempo. Amén. Amén. Justo lo que me estabas comentando, no es que te estaba yendo mal, no es que no tenías trabajo, porque a veces muchos se dejan guiar por eso, ¿no? No, es que de repente no me va bien porque es que seguramente por ahí no es el camino, pero no. A ti Dios te llamó y te dijo, deja todo lo que te he bendecido. O sea, Dios te bendijo, pero aún así ahora te lo quiero quitar porque te voy a dar algo mucho más grande, ¿no? Entonces, así es. Ahí fue una prueba de fe muy grande. Y se nota clarísimo por dónde has ido. Tuvimos un programa contigo y nos dejaste mucho enseñanza en el corazón. Y ha servido muchísimo a muchos jóvenes porque nos lo han comentado y eso es bonito, saber que además te has preparado. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿tú te denominaste sola a ser evangelista? ¿Cómo fue? Porque pueden surgir muchos jóvenes que con el entusiasmo y la emoción, que no está mal, y se hacen decir, soy evangelista, pero wow, todo lo que pasaste tú. Recordemos, jóvenes, un poquito que yo le sirvo a Dios desde los 8 años. Yo ahora tengo 28 años. ¿Cuántos años de formación he pasado? Han sido casi 20 años siendo formada en el anonimato, detrás del telón, como se dice, porque los ministerios más duraderos son aquellos que han sido formados en el secreto. A veces nos emocionamos tanto por querer aparecer en las cámaras, por querer aparecer en los flyers, por querer aparecer con los famosos, por querer aparecer en las redes sociales, y nos peleamos por los likes y no dormimos por hacernos virales, y nos apasionamos tanto por eso que nos olvidamos de la esencia real, que es los más grandes ministerios son aquellos que han sido formados en la intimidad. Yo me considero una servidora de Dios, una servidora del reino de Dios. Me considero una persona que está dispuesto a servir en el lugar donde Dios me ponga. Las personas me llaman, algunos evangelista, otros pastora, otros profeta, otros hermana. Cuando uno sabe quién es en Dios, las etiquetas no te hacen ni más, ni superior a los demás, ni inferior tampoco a los demás. Somos unos servidores de Cristo. Y no me hago problema como me nombren, sé evangelista, porque algunos jóvenes quieren que lo llamen pastor, evangelista, profeta. Y no está mal. En mi caso, en el transcurso del camino, mis pastores, mis mentores, las personas que también estuvieron formándome, vieron en mí ciertas cualidades que ellos pudieron dar fe y testimonio de mi llamado, porque esto no es de la noche a la mañana. Un pastor me dijo, ¿sabes qué me dijo un pastor? Que me marcó, me movió lo que me dijo. Me dijo, Geraldine, ¿tú quieres un ministerio de moda o de historia? Me dijo. Porque la moda pasa. Una canción de moda suena un mes y medio, pero de ahí se olvida. Pero hay ministerios que han marcado historia, que así pasen los años, así pasen los tiempos, siguen estando presentes. Dejan un legado. Dejan huellas en generaciones. Entonces, ¿qué quieres tú? Me dice. Y yo le dije, obviamente, pastor, yo quiero dejar un legado, marcar mi generación. Entonces, él me dijo, preocúpate por lo que realmente es importante. Forma en ti frutos.
Preocúpate por la intimidad, por lo secreto. Eso es lo que hizo David. David jamás pidió ser rey. David jamás pidió pelear con Goliat. David jamás pidió ser visto cuando Samuel iba a venir, el profeta. Él no estuvo ahí pendiente a que eso sucediera. Él simplemente adoraba a Dios en el campo junto a las ovejas y le cantaba y se preocupaba en adorar al Señor. Y mientras que él se preocupaba en adorarlo a él, Dios ya estaba preparando un destino poderoso, un propósito, un plan poderoso para David. El que pensó en que David fuera rey no fue él, sino fue Dios. Entonces, en este caso, yo como evangelista, es por el trabajo que se hace de ganar almas para el Señor. Pero si alguno tiene problema de llamar a una mujer evangelista, no hay problema. Dígame hermana o Geraldine. Porque a veces por ser mujer tienen ese problema de que no existen las pastoras, no existen las profetas y no existen las evangelistas mujeres. Bueno, Geraldine, no hay problema. No hay problema. Lo importante es que nosotros entendamos quiénes somos en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios, ningún comentario te va a mover, porque tú sabes que el que te llamó fue Él. Geraldine, ¿cuál es tu labor ahora actualmente en tu iglesia? ¿Cómo sirves? ¿De qué manera sirves? ¿Y a qué países ya has podido visitar llevando la palabra de Dios? Bueno, en mi iglesia soy una servidora. Servimos en todo lo que se pueda hacer por la obra del Señor. Mi iglesia se llama Los Hechos del Espíritu Santo. Mis padres son los pastores por la gracia del Señor. Mi padre, el pastor Jorge Soto, mi madre, Reina Soto, son los pastores de la obra. Y yo sirvo al Señor como maestra de discipulado. Formo a los discípulos en la iglesia, los formamos y estoy a cargo de ellos en esa área. Pero también siempre estamos supervisando cada área, en los niños, en los jóvenes, en todo lo que podamos servir, siempre estamos pendientes. Pero mi labor dentro de la obra de Dios es eso, formar a los discípulos, no enseñarles lo que se convierte en consolidarlos. Estamos en esa área apoyando en la obra de Dios, en el ministerio y como evangelista, ¿no? Que salimos a donde Dios nos envíe. Por mucho tiempo yo he estado sirviendo en mi iglesia, dentro de mi iglesia, en todo, en el evangelismo, en los niños, en los adolescentes. Todos tenemos un don. Jóvenes, tú tienes un don. Ahora, pero no sé qué don tengo. ¿Cómo descubro mi don? Sirviendo. La única manera de descubrir tu don es sirviendo. Cuando tú sirvas te vas a dar cuenta que esa área arde en tu corazón. Vas a decir, aquí es. Pero mientras no sirvas donde Dios te ha puesto, aún en lo pequeño que Dios te ha entregado, nunca vas a descubrir en lo que realmente Dios te ha llamado. Yo descubrí mi don de la predicación porque yo no sabía. Yo te digo que yo nunca me imaginé predicar. Yo era una adoradora en mi iglesia. Yo cantaba. Entonces, yo nunca me imaginé predicar. ¿Y cómo es que descubrí eso? Dentro de mi iglesia sirviendo. Cuando íbamos a los evangelismos en las calles, me ponían a predicar. Y yo decía, wow, esto, Dios mío, yo amo esto. Y ahí es donde uno va descubriendo, ¿verdad?, su pasión en el Señor. Y bueno, en la obra yo he trabajado dentro de la iglesia muchos años. Ahora Dios nos está sacando fuera, pero siempre estamos en la obra, siempre, porque siempre también necesitamos alimentarnos, nutrirnos, así como damos, necesitamos también recibir. Y estamos aquí siempre en la iglesia y bueno, esas áreas y todas las que se pueda servir, estamos ahí. Amén. ¿Tu iglesia cuántos años tiene ya? Hemos cumplido hace poco 23 años ya. Wow, 23 años. ¿Y tiene otras sedes aparte de la que está en San Juan del Lurigancho? Sí, gracias a Dios. Hay otro en Canto Grande, tenemos uno en el Agustino y esta semana vamos a inaugurar uno en Gamarra.
en Gamarra vamos a abrir uno y hay células también, pues nos seguimos extendiendo. Amén, Sí. amén. ¿Qué países has visitado? Mira, hasta ahora hemos visitado Ecuador, Bolivia y Estados Unidos. Wow, qué lindo. Tenemos 3 países y creemos que Dios pues en su tiempo nos va a seguir Amén. extendiendo. Ya saben, Así es. Geraldine es una persona que está muy dispuesta a llevar la palabra, así que quieres, como nos están viendo en muchos países, gracias a Dios también, entonces ya saben, conocen más de ella y pueden contactarla y al final daremos sus redes sociales para que puedan hablar con ella. Justo lo que comentabas, casi para terminar ya este podcast, muy interesante. Tú decías que el diseño que tiene y que tuvo Dios en su pensamiento, porque yo sé que así como estamos hechos a su imagen y semejanza, yo sé que Dios un día dijo, tengo que crear también a la mujer de esta manera, con estas cualidades, que pueda ser una mujer que pueda dar sabiduría en su hogar. ¿Tú cómo te defines como mujer? ¿Qué cualidades tienes? ¿Cómo te definirías tú como persona, como mujer? ¿Cuáles serían tus cualidades? ¿Cuáles de repente son tus virtudes? ¿Cómo te defines? Bien, bueno, yo como mujer me defino una hija de Dios. Soy una hija de Dios, amada, protegida, cuidada, valiosa. Yo he entendido en este punto que yo valgo tanto y no es por sentirme superior. Yo digo que valgo tanto porque Jesús murió por mí. Soy precio de la sangre de Cristo. Por mí no pagaron dólares, no pagaron euros, por mí dieron su sangre. Jesús dio su sangre y eso a mí me hace valiosa. Yo valgo la sangre de Cristo. A mí me pueden decir, tú no vales. O yo mismo quizás mirarme al espejo y no, de repente, no cumplir con el prototipo de mujer perfecta físicamente ante la sociedad. Pero yo me miro y digo, Geraldine, eres tan valiosa. Yo me defino como una mujer muy valiosa porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Y eso me da valor. Cada vez que me miro, digo, Geraldine, tú eres valiosa. Geraldine, tú vales. Porque por ti, Jesús dio su sangre. Y la sangre de Cristo es tan preciada. Vale tanto. Tiene tanto valor. Y yo eso, sé ahora. Porque hubo un tiempo donde también tenía luchas en mi identidad. No sabía el valor que tenía. La verdad, y yo te digo, a veces porque era muy bajita, porque era muy gordita o muy altita, porque hay chicas así que porque son muy altitas, porque no son onduladas como otras, porque son lacias o porque no tienen los ojos como, y ahí nos comparamos, la mujer tiende a compararse y se compara el cuerpo y se compara el ministerio y se compara la voz, la otra canta. No. Yo he entendido, Eloy, si tú me dices cómo me defino, es eso, valiosa. Yo soy tan valiosa porque Jesús murió por mí y Él me da valor. Yo sé que podrías tener sueños en adelante o te ves como seguir predicando toda tu vida. Yo sé que te ves así predicando toda tu vida, porque para eso Dios te diseñó también, te puso todos los dones, talentos que tienes, es para hacer eso. Y tú te imaginarías en otras áreas de tu vida, no sé, de repente tener una familia, ser madre. Te comento algo rapidito. Yo recuerdo que cuando yo terminé la secundaria, yo también decía San Marcos, y me quedé tan así que yo decía, ya me voy a meter a estudiar, a prepararme, pero mi mamá me dijo, un momento, un año entero vas a dedicarte 100% tu tiempo a Dios, y cuando Él te diga, sigue para adelante, sigues adelante, pero antes tienes que llenarte más de Dios. Y eso me enseñó tanto que cada vez que quiero tomar una decisión, busco a Dios, me tomo mi tiempo para decir, Señor, ¿esto es correcto o no? Y entonces cada paso es como que Dios hace florecer, como tú dices, y eso es importante. Uno de mis sueños es ser mamá y yo creo que no está tan
tan lejos. Antes, cuando yo tenía 15, decía, wow, ¿cuándo voy a ser mamá, verdad? Pero sí, uno de mis sueños es ser madre. Deseo ser mamá. Deseo traer al mundo también unos profetas de Dios, unos hombres, mujeres de Dios, que también sean el legado, ¿verdad? Sean el legado por generaciones. El ministerio sueño en seguir predicando. Uno de mis sueños, que yo sé que no es lejano, que lo voy a ver, es que en las naciones conozcan que hay hombres y mujeres ungidos en el Perú y que hay fuego en nuestra nación, y que así como otras naciones tienen sus representantes, el Perú también tenga sus representantes, que así como tanto el Perú y otras naciones llaman a personas del extranjero y convocan masas, que nosotros como peruanos vayamos a otras naciones y convoquemos también masas, y no por nosotros, sino porque dentro de nosotros arde el fuego del Espíritu Santo. Y yo sueño ser una de ellas. Dios me dijo a mí, Geraldine, hay dos tipos de personas. Uno, las que van a formar parte de lo que yo quiero hacer, y dos, las que van a quedarse siendo espectadoras y mirando. Yo le dije, Señor, obviamente que yo no quiero ser una espectadora, yo quiero ser parte de la agenda que tú tienes para mi nación y para las naciones de la tierra. Entonces, uno de mis sueños más grandes es eso, ir por todo el mundo y no solamente llevar a Jesús, sino llevar mi bandera, la bandera peruana. Amén. Que las naciones conozcan que Perú tiene Dios. Que las naciones conozcan que mi nación tiene Dios, que en mi nación también hay hombres y mujeres en avivamiento, hombres y mujeres ungidos, hombres y mujeres que arden en el fuego de su amor. Y ese es uno de mis más grandes sueños. O sea, ver en las redes, un peruano está en Argentina, wow, convocando, está en Colombia, está en Estados Unidos, está en Europa. Y yo quiero formar parte de eso grande que Dios tiene. Esos son uno de mis más grandes sueños que yo tengo en mí. Y yo viajar, obviamente, viajar a donde Dios me envíe. Y Dios, como yo digo, donde Dios me envíe yo voy a estar. Hace poco he llegado recién, en una semana de la selva. Uy, tú no sabes, hemos tenido que viajar en lancha, después en carro, de ahí en otra lancha. El calor, tanto fue el calor que hasta las piernas se me hincharon, de mi mamá también. Mi papá se enrojeció de tanto calor, todos los mosquitos, los zancudos, muchas cosas que uno pasa como predicador o predicadora del Evangelio. Pero yo siempre he dicho, donde Dios me envíe, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Porque quizás algún momento Dios nos envía a África, a peruanos en África, y la comida no es igual y tenemos que estar preparados para toda buena obra. Pero ese es uno de mis más grandes sueños. Qué lindo, qué lindo. Justo estas historias inspiradoras hemos querido traer a Roca 7 TV porque, pues, por parte de mi experiencia, conocer a personas que hablan con tanta pasión como tú de las cosas de Dios que te inspiran, ¿no? Y tú dices, estoy en el camino correcto, sigamos adelante, este es el camino. Y pues eso es lo que queremos, inspirarlos a través de estos podcasts. Ha sido hasta todo por el día de hoy. Si tú quieres volver a ver a Geraldine Soto con más de palabra de Dios, puedes visitar sus redes sociales. Está como Geraldine Soto. Está ahí, puedes ir a buscarlas, y si es que quieres volverlas a ver con nosotros, otra entrevista, de repente de todas las misiones que ha hecho hasta el momento, pues también escribe en los comentarios y bueno, estaremos con ella nuevamente, Dios lo permita. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Este podcast internacional y nacional, ahora aquí con el país Perú. Así que gracias por estar conectado y por quedarte hasta el final del video. Dios te bendiga mucho y pues puedes despedirte de todos los que te están viendo. Dios los bendiga a todos ustedes, a todos los que sintonizan Roca 7 TV, y deseo de todo corazón que Dios cumpla su propósito en tu vida. Es el tiempo de florecer, así que no te quedes donde estás, florece en el lugar donde Dios te ha plantado. Si por A o B por ahí te desanimaste, levántate
Mientras hay vida, hay la oportunidad de hacer las cosas mejor que ayer. Que Dios te bendiga y Dios los guarde. Bendiciones. Chao, chao.